Hola chicos. Bienvenida al canal agradable. TV Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu, noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Un amor que nació entre miradas, Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu. Historia completamente ficticia. En una mañana tranquila de Estambul, cuando las primeras luces del día comenzaban a iluminar las calles, Sila Turkoglu llegó al set de grabación con una taza de café entre las manos. Todavía quedaban algunos minutos para comenzar el rodaje y el lugar estaba relativamente silencioso. Mientras caminaba hacia el camerino, escuchó una voz conocida detrás de ella. «Buenos días, Sila». Se giró y sonrió. Era Jalil Ibrahim Ceyhan. «Buenos días. ¿También llegaste temprano?» «Parece que sí», respondió él con una sonrisa. «Aunque creo que tú llegaste antes». Sila se rió suavemente. Entonces hoy gané. Aquella conversación parecía completamente normal. Dos compañeros de trabajo intercambiando unas palabras antes de comenzar una larga jornada. Sin embargo, ninguno de los dos sabía que aquel pequeño momento sería el principio de una historia que, en aquella versión ficticia, cambiaría sus vidas. El comienzo de una cercanía. Al principio, Jalil y Sila eran simplemente dos compañeros que compartían muchas horas de trabajo. Las escenas, los ensayos, las largas jornadas y la presión del rodaje hicieron que poco a poco aprendieran a conocerse. Jalil admiraba la sensibilidad de Sila frente a las cámaras. Ella podía interpretar una escena difícil y, segundos después, regresar a la realidad con una sonrisa. Sila, por su parte, admiraba la tranquilidad de Jalil. Cuando todo parecía complicado, él conseguía mantener la calma. Cuando alguien estaba cansado, intentaba hacerlo reír. Y cuando Sila tenía un día difícil, Jalil era uno de los primeros en darse cuenta. Una tarde, después de una escena especialmente complicada, Sila se sentó sola en un rincón del set. Jalil se acercó lentamente. «¿Estás bien?» «Sí», respondió ella. Él sonrió. Sí. No sonó muy convincente. Sila lo miró y terminó riéndose. «Estoy cansada, nada más». «Entonces necesitas descansar». «No puedo. Todavía tenemos escenas». «Entonces al menos toma un café». Jalil dejó una taza sobre la mesa. Sila miró el café y luego lo miró a él. «¿Cómo sabías que quería café?» «Después de todo este tiempo, algunas cosas ya las sé». Aquella frase quedó en la mente de Sila durante toda la noche. No porque fuera una declaración de amor. No porque tuviera un significado evidente. Sino porque, por primera vez, comprendió que Jalil realmente la observaba. No como actriz. No como compañera. Sino como persona. Las pequeñas cosas. El cariño comenzó a aparecer en los pequeños detalles. Jalil siempre preguntaba si Sila había comido. Sila siempre se preocupaba cuando él trabajaba demasiado. Cuando uno estaba nervioso antes de una escena importante, el otro intentaba tranquilizarlo. Y cuando terminaba una jornada especialmente larga, buscaban unos minutos para conversar. Hablaron de sus sueños.
de sus familias, de sus miedos, de las cosas que querían conseguir en la vida. Una noche, mientras estaban sentados lejos del ruido del set, Sila preguntó: ¿crees en el amor a primera vista? Jalil pensó durante unos segundos. No estoy seguro. ¿Por qué? Porque creo que algunas personas no llegan a tu vida para que las ames inmediatamente. Llegan para que las conozcas poco a poco. Sila permaneció en silencio. Y después quizá descubres que ya ocupan un lugar importante en tu corazón. Ella sonrió. Eso suena bonito. Porque puede ser verdad. Sus miradas se encontraron. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Y, aunque aquella escena pertenecía únicamente a esta historia imaginaria, parecía que ambos habían comprendido algo que todavía no estaban preparados para expresar. Un sentimiento difícil de ocultar. Con el paso del tiempo, su relación se volvió cada vez más cercana. No necesitaban hablar constantemente. A veces bastaba con una mirada. Cuando Sila entraba al set, Jalil levantaba la cabeza inmediatamente. Cuando Jalil comenzaba una escena difícil, Sila lo observaba atentamente. Los demás podían notar que existía una complicidad especial entre ellos, aunque ninguno se atrevía a ponerle un nombre. Una noche, después de terminar una grabación, Sila salió del edificio y encontró a Jalil esperándola. ¿Todavía estás aquí? Sí. ¿Por qué? Quería asegurarme de que llegaras bien. Sila lo miró sorprendida. No era necesario. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Jalil sonrió. Porque quería. Aquellas 3 palabras hicieron que Sila bajara la mirada. No sabía qué responder. Quizá porque, en el fondo, ella también quería estar allí. Con él. La conversación que cambió todo. Una noche lluviosa, Estambul estaba cubierta de luces y reflejos sobre las calles mojadas. Sila y Jalil estaban sentados dentro de un pequeño café. Habían hablado durante horas. De repente, Sila dejó su taza sobre la mesa. Jalil, tengo que preguntarte algo. Pregunta. ¿Por qué siempre estás a mi lado? Jalil la miró directamente. Por primera vez, no sonrió. ¿Por qué me importas? Sila sintió que el corazón le latía más rápido. Como amiga. Él guardó silencio. Ese silencio respondió más que cualquier palabra. No lo sé, dijo finalmente. Solo sé que cuando estás triste, quiero hacerte sonreír. Cuando estás cansada, quiero ayudarte. Y cuando no estás cerca, noto tu ausencia. Sila respiró profundamente. Yo también siento algo parecido. Jalil la miró. De verdad. Ella sonrió. De verdad. No hubo una declaración exagerada. No hubo grandes promesas. Solo 2 personas que finalmente habían decidido reconocer lo que sentían. Un amor construido con confianza. Desde aquel momento todo parecía diferente. No porque su mundo hubiera cambiado, sino porque ahora ambos sabían que compartían un sentimiento. Su relación imaginaria creció lentamente basada en la confianza y el respeto. Nunca necesitaron demostrarle nada a nadie. Su felicidad estaba en las pequeñas cosas. Un mensaje por la mañana. Una llamada antes de dormir. Una caminata por Estambul. Una conversación interminable. Una sonrisa durante una jornada difícil.
Y, sobre todo, la seguridad de saber que podían contar el uno con el otro. Sila descubrió que el amor no siempre tenía que ser intenso y dramático. A veces podía ser tranquilo. Podía ser escuchar. Podía ser comprender. Podía ser quedarse cuando todo parecía complicado. Jalil también comprendió algo importante. Amar a alguien no significaba intentar cambiarlo. Significaba aceptar sus sueños, sus inseguridades y sus silencios. El futuro. Una tarde, mientras caminaban cerca del Bósforo, Sila preguntó: ¿Cómo imaginas el futuro? Jalil miró el agua. No lo sé, nada. Solo sé que quiero estar rodeado de personas que me hagan sentir en paz. Sila sonrió. ¿Y yo? Jalil la miró. Tú ya eres una de esas personas. Ella apoyó suavemente la cabeza sobre su hombro. Durante unos minutos caminaron en silencio. Estambul continuaba moviéndose alrededor de ellos. Los coches pasaban. Las luces comenzaban a encenderse. La ciudad seguía con su ritmo habitual. Pero para ellos, aquel momento parecía detenido en el tiempo. Un amor que permanece. Quizá las historias de amor más bonitas no comienzan con una gran declaración. Quizá empiezan con una conversación sencilla. Con un café, con una mirada, con alguien preguntando: ¿estás bien? Y quedándose para escuchar la respuesta. En esta historia ficticia, Jalil y Sila no se enamoraron de repente. Se conocieron, se entendieron, se apoyaron. Y, poco a poco, descubrieron que habían comenzado a ocupar un lugar especial en la vida del otro. Su amor no necesitaba grandes palabras. Estaba escondido en los detalles, en las sonrisas, en los silencios, en la preocupación sincera, en la confianza, y en esa sensación maravillosa de encontrar a alguien con quien puedes ser completamente tú mismo. Porque algunas historias de amor no necesitan un final perfecto. Solo necesitan dos personas dispuestas a caminar juntas, incluso cuando el camino cambia. Y quizá esa sea la parte más hermosa de esta historia. Que todo comenzó con una simple mirada en un set de grabación. Y terminó convirtiéndose, al menos dentro de este relato imaginario, en un amor que ninguno de los dos esperaba encontrar. Un amor nacido entre dos corazones, Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu. Historia completamente ficticia inspirada en la química de dos protagonistas de televisión. Estambul siempre había sido una ciudad de historias de amor. Algunas comenzaban en las calles llenas de gente, otras junto al Bósforo y algunas nacían en lugares inesperados. Para Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu, esta historia imaginaria comenzó en un set de grabación. Al principio, solo eran dos compañeros. Jalil llegaba temprano al trabajo, revisaba el guión y se preparaba para las escenas del día. Sila, por su parte, intentaba concentrarse en cada detalle de su personaje. Ambos sabían que tenían por delante largas jornadas y muchas escenas difíciles. Pero había algo especial cuando estaban juntos frente a las cámaras. Sus personajes, Yaman y Seher, tenían una historia complicada y llena de emociones. Y esa intensidad hacía que cada escena pareciera más profunda. Fuera de las cámaras, sin embargo, todo comenzó de una manera mucho más sencilla.
Una mañana, Sila llegó al set cansada. Había dormido poco y tenía varias escenas importantes por delante. Jalil la vio desde lejos. ¿Estás bien? Sila sonrió. Sí, solo estoy un poco cansada. Él no insistió, simplemente le acercó un café. Entonces esto puede ayudarte. Sila tomó la taza y sonrió. Gracias. De nada. Fue un gesto pequeño. Pero algunas historias comienzan precisamente así. Una amistad que crecía. Con el paso de los días, empezaron a hablar cada vez más. Al principio hablaban sobre las escenas. Después comenzaron a hablar de su sueño. Más tarde, de sus miedos. Y finalmente, de aquellas cosas que normalmente no se cuentan a cualquiera. Sila descubrió que Jalil tenía una personalidad mucho más sensible de lo que mostraba ante las cámaras. Jalil descubrió que detrás de la sonrisa de Sila había una mujer fuerte pero también muy emocional. Cada día aprendían algo nuevo del otro. Cuando uno estaba nervioso, el otro encontraba una forma de hacerlo sonreír. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.